historia que yo les iba a contar es otra cosa que nos pasó súper chistosa, que resume básicamente lo que vivimos, la seguridad que vivimos en este país. Mamá, Chanel le rozó un zorrito. Mamá, Chanel le rozó un zorrito. Mamá, Chanel le rozó un zorrito. ¿Cómo así? No, no puede ser, vamos. Bye. Ay, ¿dónde está Chanel? Ay, Dios mío, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Chanel! ¿Qué pasó? Chanel, Chanel, ¿qué pasó? Chanel, ¿qué le pasó? No llores, Chanel, ¿qué pasó? ver. ¡Ay, Dios mío! No. ¿Qué le pasó? Ay, huele horrible, Chanel. Huele horrible. Ay, no. ¡Que no ciega! ¡Que no ciega! No, ella no se va a quedar ciega, tranquila, mi amor, ella no se va a quedar ciega, tranquila. Chanel, vamos, rápido. Ay, huele horrible. Ay, vamos, Chanel. Rápido, saquen la salsa. La salsa, me gusta la salsa. Rápido. Huele horrible. Lavar esto. Rápido, toca echarle por todo el cuerpo. Rápido. Chanel. Chanel, no. Ya se está poniendo el aroma. Ella está bien, no le pasó nada. Venga, Chanel. Míreme acá, míreme. ¿Cuántos dedos ve? ¿Cuántos dedos? Two fingers. No quedó ciega. Ay, Chanel. ¿Qué le dio? ¿Eso es normal? No sé. Ay. Chanel ya está muy contenta. ¡Sí! ¡Se me quitó el olor! ¡Chanel! ¡Bien! ¡Fiesta! Acá hay mucha zona deshabitada, mucha naturaleza que rodea las casas y donde hay viviendas y gente. Es algo muy lindo porque aquí se respeta mucho y tanto las personas como los animales ya están muy acostumbrados a convivir y a respetarse entre ellos. Lo de Chanel es que la estábamos paseando y como aparecen animales, los animales van incluso ya entre las calles donde hay casas, van a los patios de noche. Estábamos con Chanel, pasó algo así negro y yo pensé que era un gato porque en Colombia pues uno está acostumbrado a ver como perros y gatos en la calle caminando, entonces yo dije, de ser un gato. Y Chanel se le va detrás y cuando yo veo el animal era así súper peludo y la cola la tenía levantada y tenía una raya blanca y yo dije, es un zorrillo, Dios mío. Y cuando levanta esa cola así, ¡pum! Y eso suena como un spray cuando uno le hace así y sonó así y empezó a oler horrible y Chanel salió corriendo, yo salí corriendo, yo dije, la orinó un zorrillo y el zorrillo feliz se fue y no sé, se fue al bosque. Ay no, pero fue muy estresante. El caso es que el que vivía arriba de nosotros nos dijo, tengan cuidado con su perrita, que hay zorrillos, coyotes y venados y conejitos y eso. Pero los más peligrosos son los coyotes y los zorrillos. Son peligrosos porque el coyote puede atacar a tu perro y el zorrillo puede dejar ciego a tu perrito. Mi teoría de la historia de Chanel, como Juanita ya contó su parte y contó cómo pasó, yo tengo mi teoría cómo pasó. Que cuando nosotros nos íbamos, Chanel salía con un zorrillo hombre.
Y después llegó la novia y descubrió que los dos estaban saliendo y la roció. Bueno, el tema del jugo de tomate para lo del zorrillo, pues nos dijeron, obviamente, ya nos habían dicho previamente, lo único que quita el olor es el jugo de tomate. Por eso fue lo primero que llegamos que no a hacer. teníamos, le echamos No sabemos salsa. la evidencia científica, No hay evidencia científica. pero pues sí le quitó el olor, la verdad. Hugo salsa Que se la quedó ciega, quita. no quedó ciega, así que creemos que también puede haber funcionado. Comprobado sí, pero no sabemos. No, qué sí, trasfondo científicamente. científico. Científicamente. Así que los veterinarios confirmen. Coméntenos, por favor, oriéntenos. Comenten. Si la embarramos o hicimos algo bueno. Necesitamos su apoyo. Bueno, lo que les iba a contar es una cosa que nos pasó hace un tiempo. Digamos como que resume un poco la seguridad que vivimos acá y es parte de lo que finalmente de este país también nos ha gustado mucho. Estábamos en Toronto, donde nos quedamos donde unos amigos que también han sido súper especiales para nosotros, porque cuando llegamos acá fueron unas de las personas que nos ayudaron a buscar casa, que nos llevaban días enteros a buscar, a llamar, a visitar. Nos invitaron a quedarnos esa noche en su casa, entonces pues ese día era como el plan de fin de semana en Toronto, entonces nos fuimos y nos quedamos los 4 y pues llevábamos una maleta con la ropa de ese fin de semana, pijamas, bueno, demás. Ellos nos dejaron acá y nos dejaron al frente y pues veníamos con muchas cosas además en la mano, no solo la maleta, sino chaquetas, cosas que habíamos traído, que habíamos llevado también para allá. Yo iba a salir a trabajar y tuve que pedirte algo de la maleta. Y creo que eran los el cepillo de dientes. cepillo de dientes. No, pero la maleta, ¿dónde está? ¿Tú la bajaste? Sí, pero ¿dónde está? Se fue, No, no sin apareció cepillarse los dientes. No Sin apareció cepillarse los dientes. Me cepillé con otro cepillo. Revelaciones. El problema de haberse perdido la maleta era que pijamas, cepillos de dientes, yo Ropa. tenía mi gel, Eso era Eso importante. es de primera Eso es necesidad en necesidad. sacar la ropa. Cosas de Todo, aseo. o sea, estaba toallas, habían cosas ahí importantes, así que yo inmediatamente recién se me llegados. hizo signo pesos y dije, tengo que comprar todo otra vez. Y no estábamos así como para perder cosas. Un día yo venía caminando cuando veo en la casa de al lado de nosotros la maleta fue- en el antejardín y yo como que esa no es la maleta. Que ay, apareció la maleta, pero Y estaba en el estaba antejardín de nuestros vecinos. de nuestros vecinos. Entonces pues la cogimos y entonces fuimos con Juanita y ay, oye, le golpeamos al vecino, muchas gracias Por dejarla ahí. dejar la maleta, no, pues les agradecemos mucho. Y ellos, ¿maleta? ¿Cuál maleta? Nosotros no sabemos de qué maleta están hablando. Sí, fue un momento vergonzoso. Entonces, bueno, pues igual gracias. Ellos, ¿qué? Como acá es costumbre, mucha gente saca cosas en buen estado, las bota en buen estado. Entonces pensamos que alguien se llevó la maleta pensando que la habíamos regalado, que la habíamos dejado para que alguien la cogiera y que cuando llegó a su casa vio la maleta, dijo que está llena de cosas, dijo esto fue alguien que se le quedó afuera y volvió y no la dejó prácticamente donde había quedado. Pues finalmente apareció la maleta y pues alguien muy honradamente devolvió Completo, y estaba la abrimos. completico, absolutamente todo. Es algo que a nosotros nos gusta mucho de este país, vivir como esa sensación de que nadie coge lo que no es de tuyo, o sea, todo el mundo lo respeta, lo deja así sea días ahí, pero pues nadie lo coge. Entonces esa es otra de nuestras aventuras. No dejen maletas botadas, porque corren el riesgo de encontrarlas. De hecho, eso de que la gente deje cosas en la calle, Juanita y Violeta lo documentaron en un mini blog que está en nuestra cuenta de Instagram. Porque han mostrado cosas que la gente normalmente deja afuera. De hecho, una de las cosas que estaba afuera fue una de las mesas que ustedes vieron que pintamos en otro video. Entonces, pues Chequen igual, nuestro blog, chequenlo en y nuestra miren cuenta de nuestro Instagram blog. todos los sábados. Yay. Bueno, familia, eso fue todo por este video. No olviden suscribirse aquí abajo, Dale like a este video. activar la campanita para recibir notificaciones.
quédense activos y positivos. Pero esperen, tenemos un anuncio. Para nuestro próximo video, gracias a todo su apoyo y su amor por todos los videos que hemos hecho en este canal, queremos que ustedes hagan parte de nuestro próximo video, donde habrá una serie de preguntas y respuestas y ustedes nos mandarán sus preguntas y se las responderemos en nuestro próximo video. ¿Cómo funciona esto? Así que en nuestro último post de Instagram, de nuestra cuenta de Instagram, @NewLifeCanada, van a poner el hashtag Quiero saber cómo. quiero saber por qué y van a escribir su pregunta. Y en el próximo video estaremos leyendo. Recuerden que solo leeremos esas preguntas que usen el hashtag quiero saber por qué o quiero saber cómo, y solo los que estén en el último post o foto de nuestra cuenta de Instagram. Exacto. Así que vayan, corran, escriban sus preguntas y bueno, las estaremos leyendo. Pero si tienen una pregunta más específica, tal vez de que quieren venir a Canadá o quieren conocer un proceso de inmigración más específico, al correo, igualmente aquí lo dejaremos y estaremos también leyendo y respondiendo sus inquietudes. Así que esperaremos que hagan parte de nuestro próximo video y estaremos leyendo sus preguntas y respondiéndolas. Bye. Que me conteste. Contesta, guacha, contesta. ¿Aló? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Amor, necesito que me hagas un Hola, favor. papi. Acabo de tener un problema ahorita con el carro. Necesito que busques rápido el seguro del carro. ¿Cómo así? Busca el seguro del ¿Por qué? carro, mi ¿Cómo amor. así? ¿Qué pasó? Búscalo. ¿Todo está bien? Todo está bien, amor, pero búscalo, por favor. Urgente. Te Ok, llamo ahorita. Ok, te llamo. lo busco y te llamo. Ok, Sí. ok. Chao, amor, chao. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No puede ser. No. ¿Qué es lo que pasa? No.